Buenas tardes con todos los presentes. Tengan un cordial saludo de parte del Hospital Regional del Cusco y de la Oficina de Telesalud. En esta ocasión tendremos la telecapacitación a cargo del doctor Jesús Farfán Yáñez, asesor legal interno de nuestro hospital, con el tema implementación del órgano de control interno. Los dejo en la palabra del doctor. Gracias, señora Gladysita. Muy buenos días con todos los compañeros. Bueno, va a ser un gusto volver a exponer este tema de la implementación del sistema de control interno en las entidades del Estado. Ya tuvimos la oportunidad de exponer el mismo tema en el Hospital Antonio Lorena hace un par de años y es totalmente interesante e innovador, ya que el tema no es tan complejo como lo hacen ver a veces, ¿no? Y no tiene una relación directa con las implementaciones que podría dar Contraloría de la República o en todo caso las oficinas de control interno de las entidades del Estado, ¿no? Es totalmente diferente. Esto está dirigido por una dirección de la PCM. En ese sentido, tienen algunas pautas o directivas las cuales se tienen que cumplir o tienen que cumplir efectivamente las entidades, ¿no? Que estén a cargo de implementar dichos fines o cumplimientos efectivos y específicos de las entidades, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver en la primera diapositiva algunas reflexiones sobre el tema de control, ¿no? Podemos ver alguna diferencia general, ¿no? Como es el control médico, un control vehicular. ¿Y por qué hacemos estas referencias? Porque para que se entienda un poco más y sea un poco más didáctico este tema, ¿no? O también acá no podemos ver el tema del control migratorio. ¿Cómo pasamos a la siguiente diapositiva? Oye, por acá. A ver. A ver. Ya. Bueno, esta es una pequeña introducción, ¿no? El control, ¿qué es el control? Está en todas las actividades y acciones que realizamos, ¿no? Ya sea en la casa, en la familia, en el trabajo, en actividades diversas, ¿no? Que podamos nosotros estar realizando, ¿no? Como se puede ver en las imágenes al momento de conducir, al momento de hacer transacciones económicas o al momento de ir al médico, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la imagen de un embarazo, ¿no? Ahora bien, esto es un tema ya más etimológico, que de repente ustedes pueden tener acceso ya al PDF, lo vamos a dejar para que puedan tener cada uno de ustedes, ¿no? Ahora bien, el tema específico que queremos ir para que de repente sea más didáctico y rápida la exposición, ver cómo trabaja la PCM respecto al control de cada entidad, ¿no? Y es importante tener en cuenta estas 5 palabras que están acá, ¿no? Comprobación, contrastación, fiscalización, verificación e inspección. Son etapas que se dan siempre en la implementación del sistema de control interno. Como les dije anteriormente, es totalmente diferente a lo que pueda opinar o informar los órganos de control interno de las entidades, ¿no? Ellos se encargan más de un cumplimiento específico de las acciones que pueden realizarse dentro de una entidad. En cambio, la implementación del sistema de control interno son metas que se deben de cumplir. Como por ejemplo, ¿no? Vamos a tomar en cuenta la guía de implementación del sistema de control interno que está aprobada, ¿no? En el peruano, ante resolución de Contraloría 004-2017 CG. Vamos a irnos justo a los temas más importantes, ¿no? Y las etapas, que es lo más importante, ¿no? Hay una primera etapa de planificación, otra de ejecución y otra de evaluación. ¿Qué es lo que se debe hacer? Cada entidad debe designar a un servidor mediante resolución para que informe. Es prácticamente informar cómo está cumpliendo con las metas de las entidades, ¿no? Por ejemplo, acciones preliminares, ¿no? Suscribir acta de compromiso
conforme al comité de control interno. Se debe realizar también la conformación de un comité de control interno, ¿no? Se deben, de la misma manera, realizar sensibilizaciones y capacitaciones de control interno. Eh, Queremos ir a la diapositiva específica, a ver, por favor. Bueno, acá eso también es importante, ¿no? Que se garantice el desempeño óptimo de las organizaciones públicas. A ver, un pequeño ejemplo de lo que se debe implementar o lo que se debe cumplir según la Dirección de Implementación de Control Interno que está dirigida por la PCM, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que pedían como experiencia? ¿Qué es lo que pedían en la Universidad Nacional Diego Quispe-Tito, que está por implementarse, que aún sigue siendo escuela de Diego Quispe-Tito, ¿no? Esta universidad, esta escuela que quiere ser universidad, ¿no? Está en un proceso de acreditación. Le pedían que se cumpla con los plazos establecidos para que puedan ellos pasar a ser universidad. Y eso le pedían en el sistema, que ingrese cómo están llevando a cabo el procedimiento y cómo la comisión organizadora está llevando el procedimiento adecuado para que ellos puedan estar reconocidos como universidad. Lo mismo pasará, por ejemplo, o diferente, pero con las mismas metas, pasará en un hospital, ¿no? En el hospital regional, en el hospital Antonio Lorena, ¿qué nos van a pedir? De repente las metas para poder nosotros cumplir con una atención adecuada de salud. Eso es lo que nos van a pedir. Entonces, que debe haber un trabajo coordinado entre entre este comité de control interno o la persona que esté encargada mediante resolución directoral y la oficina de OSI, ¿no? Que es la oficina de control interno de la entidad, para que vean si en verdad se está cumpliendo con los estándares que nos pide la normativa nacional como hospitales, ¿no? Ahora bien, elementos de la administración, ¿no? Acá, por ejemplo, hablamos de un tema de planificación, organización, dirección, ejecución y revisión, ¿no? Y en la última palabra, retención. ¿Qué es lo que quiere decir esto? De que debe haber una planificación en lo que puede hacer la entidad, de ahí una organización adecuada. ¿Para qué? Para que posteriormente se dirija hacia lo que en verdad es el cumplimiento de las metas, ¿no? Y de ahí ejecutarlas adecuadamente. Entonces, ¿qué nos dice la directiva, la guía de implementación del sistema de control interno? Que hay varias tareas, ¿no? Por ejemplo, acá que nos dice, en el cuadro segundo en las actividades, ¿no? Nos dice actividades para suscribir actas de compromiso, ¿no? Tarea uno. Convocar a reuniones a todos los funcionarios que forman parte de la alta dirección sin excepción, cuya agenda debe incluir la toma de conocimiento respectiva de los roles, responsabilidades, plazos de implementación del sistema de control interno y su importancia para la entidad. ¿No? Suscribir el acta de compromiso de carácter institucional elaborado por el secretario técnico de la Comisión de Control Interno, coma, el titular de la entidad y otros funcionarios que formen parte de la alta dirección. O sea, debe haber un trabajo coordinado respecto a esto. Podemos poner mute por esto. Un ratito. ¿Se puede poner? Sí, por favor. Un ratito vamos a estar en pausa, por favor. Ya, bueno, continuando con la exposición, por favor. Eh, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros luego de la conformación de un comité de control interno? Se deben seguir estas directivas o directrices, ¿no? Eh, en cumplimiento de lo que dispone esta guía. Es totalmente sencillo, no es nada de otro mundo, no es nada complejo, como les dije, a veces suelen confundir eh, que la Oficina de Control Interno o la misma Contraloría disponga, ¿no? mediante informe que se implementen ciertas cuestiones específicas, más no es eso, ¿no? Es el cumplimiento de metas que debe cumplir la entidad.
para ver si se está ejecutando adecuadamente, cómo está funcionando la administración pública. Ahí está. Bueno, pasaremos a lo que nos interesa para que puedan ver adecuadamente cómo es el tema de la implementación del sistema de control interno. Bueno, ahí pasamos una diapositiva del involucramiento de los servidores. Y es totalmente cierto, ¿no? Porque desde el órgano más pequeño y específico de una entidad, se tienen que hacer los informes adecuados para del cumplimiento de sus metas. ¿Para qué? Para que vaya hasta la dirección o gerencia de dicha entidad, y es ahí donde en verdad se va a ver implementadas estas metas, ¿no? Que nos pide esta dirección de la PCM. A ver, aquí podemos ver ahora sí, bien miren el tema de las actividades que debe realizar cada entidad, ¿no? Elaborar el programa de trabajo para realizar los diagnósticos del sistema de control interno, ¿no? Aquí nos dice, ¿no? Solicitar que se designe un coordinador. Esa parte ya le hemos expuesto, que se tiene que formar un comité con un coordinador y el titular de la entidad debe implementarlo adecuadamente. Eso también nos va a pedir hay una plataforma, ¿no? De la PCM, en donde se implementa el sistema de control interno. Y es totalmente sencillo. Acá en el Hospital Regional del Cusco ya tenemos ya un designado, que es el encargado del acceso a la transparencia, que él es quien debe implementar ese trabajo, ¿no? Por ejemplo, acá que nos dice, producto, programa de trabajo para realizar el diagnóstico del sistema de control interno aprobado. ¿Se ha implementado adecuadamente o no el plan de trabajo para la implementación del sistema de control interno? Sí. Esta interfaz de la dirección de control interno que está adscrita a la PCM nos va a pedir eso, ¿no? Y hay tres niveles, ¿no? Está por implementarse, en implementación o ya concluido. Y entonces nosotros entramos a ese sistema y se va a poner ahí, ¿no? Por ejemplo, como les mencioné, programa de trabajo para realizar el diagnóstico del sistema de control interno aprobado. Ahí entramos, se suben los documentos en donde se ha realizado de repente en etapa inicial, etapa intermedia, etapa final, el programa de trabajo, ¿no? ¿Qué documentos van a incluir ahí? El tema de la designación del encargado, el comité de la implementación del sistema de control interno y qué acciones se han tomado. Si no se ha tomado ninguna acción, obviamente que vamos a estar en la etapa inicial. Simplemente se sube la resolución de designación del encargado de la implementación del sistema de control interno del comité y listo, ¿no? Se pone que hasta ahí se hizo la implementación y obviamente no hay ningún tipo de sanción. Solamente la dirección es lo que va a hacer informar a la Contraloría que estamos en una etapa de implementación de ese rubro o de ese producto específico, ¿no? Ahora bien, seguimos en el cuadro 5 y en la actividad 4. Definir alcances de diagnóstico del sistema de control interno para elaborar el programa de trabajo, ¿no? Que puede ser por unidades orgánicas, procesos de la entidad, o priorizar aquellas que resulten más relevantes para la entidad de acuerdo a su misión. Es como lo que les mencioné, ¿no? De la Universidad Nacional Diego Quispe-Quito. ¿Qué es lo más importante para ellos? Es de que esté implementada adecuadamente y tengan la autorización correspondiente para que puedan pasar a ser universidad. Lo mismo pasaría en un hospital, ¿no? En un hospital, qué es lo más importante? Que nosotros facilitemos el acceso a la salud. ¿Están implementando adecuadamente esto, sí o no? Y entonces va a haber unos rubros dentro de esta interfaz de la PCM, de esta dirección que maneja y que está adscrita a la PCM, y se va a subir dicha información. Y ahí hay unos botones, ¿no? En los cuales vamos a poner en implementación, en trámite, en etapa intermedia o ya implementado. Y simplemente es para informar, ¿no? Para que en un siguiente año nos digan cómo va este tema, ya está implementado o siguen en esta etapa de implementación, o de repente les hemos informado este año 2023, estamos iniciando la implementación, nos van a decir el siguiente año, señores del Hospital Regional del Cusco, estaban en una etapa de implementación inicial, y por favor infórmenos si están en una etapa intermedia o ya implementados. Es así como funciona la implementación del sistema de control interno, ¿no? Ahora bien, justamente acá nos menciona esta guía, la guía que les mencionaba, y nos dice cómo implementarla, ¿no? Entonces, ¿qué se debe hacer? Elaborar la propuesta de trabajo
eh, para el desarrollo del diagnóstico del sistema de control interno. Entonces, se hace esta propuesta de trabajo, se ve si podemos implementarlo o no, se ve si ya se inició el proceso de implementación, y entonces es ahí donde en verdad se cumple con la implementación del sistema de control interno, ¿no? Ahora bien, esas dos preguntas, ¿no? ¿Existe un plazo para la implementación del sistema de control interno de la entidad? Sí, sí existe un plazo. Eh, mm, Lamentablemente, las entidades a veces no estamos debidamente capacitados en estos temas de implementación, y es más, ¿no? Con toda la carga laboral, de repente con los informes que nos llegan de la Oficina de Control Interno, se hace un poco más tedioso este tema, ¿no? Y no llegamos a implementar adecuadamente dentro de la interfaz lo que se debe implementar según lo que nos pide el sistema de control interno a cada entidad en específico, ¿no? Acabamos de mencionar dos ejemplos, ¿no? Uno en el sector de educación y uno en el sector de salud. Entonces, ¿qué pasa, no? Pasa de que al siguiente año nos van a pedir que sí se implemente adecuadamente o mínimo, como les dije, ¿no? Si ya hemos iniciado el proceso de implementación de alguna meta que nos han solicitado en específico, que al siguiente año estemos en una etapa intermedia. Y es así, ¿no? Entonces, ¿qué preceptos debemos de tomar en cuenta para la implementación, ¿no? Objetivo de un diagnóstico, alcance del diagnóstico, de repente si es alcanzable o no es alcanzable, ¿no? Descripción de las actividades a desarrollar que se incluyen en el plan operativo de la entidad, ¿no? Entonces vale decir, describir cada actividad que en verdad sea relevante según nuestro rubro, ¿no? Salud, por ejemplo, como les dije, ¿no? Se está implementando adecuadamente un eficiente acceso a la salud de la población, entonces describimos ahí una descripción de las actividades a desarrollar que se incluyen en el plan operativo de la entidad. Sí, ¿no? Sí se está implementando adecuadamente, eh, con tales acciones, con tal contratación para mejorar el mantenimiento de dicho equipo, etcétera, ¿no? Y varios así. Un cronograma de trabajo de igual manera, ¿no? Este está relacionado también a un tema normativo, ¿no? Y presupuestal. ¿Por qué? Porque el inicio, los plazos, siempre son en abril, y después para ver si ya se ha implementado o se ha avanzado en la implementación, se dan en la etapa de julio a septiembre. Entonces nosotros ya hemos pasado ese plazo y esperemos que de repente el Hospital Regional del Cusco haya informado adecuadamente. Y como les digo, no hay ningún tipo de sanción. Es más para que se vea si el servidor como individuos y la entidad en general podamos estar avanzando adecuadamente para una prestación efectiva hacia la población, ¿no? Ya sea en educación, en salud, etcétera, ¿no? Ahora bien, ¿qué nos dice la segunda pregunta? ¿Existe un aplicativo mediante el cual la entidad debe registrar el avance de su proceso de implementación del sistema de control interno e inclusive puede hacerse su propia medición? Sí, y como se los he explicado, ¿no? Sí existe ese aplicativo, es una interfaz creada por la dirección adscrita a la PCM, en el cual tú subes esa información, ¿no? Y por suerte, y como les dije, no hay nada que temer, es algo totalmente ajeno a las actividades que pueda tener Contraloría o la Oficina de Control Interno, es simplemente para ver el avance de cómo está eh, perfeccionándose la entidad. Al mencionar perfeccionarse es porque siempre nos van a pedir estándares más altos, cada año siempre las entidades deben perfeccionarse en la prestación de los servicios a la población, porque somos eso, ¿no? Las entidades públicas, ¿qué hacemos? Prestamos unos servicios efectivos a la población, ¿no? Para satisfacer ciertas necesidades que de repente el privado u otras entidades nacionales no puedan tener un acceso directo hacia la población. Entonces, ¿qué es lo que nos piden específico para el tema de salud? Que haya un acceso efectivo y eficiente de salud, de la prestación de salud hacia la población. Entonces, en esa interfaz, como en esa segunda pregunta que contestamos, nos va a pedir eso, ¿no? Que es totalmente diferente, por ejemplo, a lo que le pueda pedir a una municipalidad, a lo que le pueda pedir a una entidad de educación u a otras entidades que de repente presten otro tipo de servicios hacia la población, ¿no? Entonces, nos vamos a ir, porque creo que ya nos queda poco tiempo, al tema específico de lo que nos pide esta guía, ¿no? Y para que ustedes más o menos entiendan cómo es este tema de la adecuada implementación, ¿no? A ver, ¿cómo comenzamos nosotros, no? Como ya les dije, con un acto de compromiso institucional.
¿no? Y de ahí sigue, ¿no? Vemos el tema de la estructura de reglamento del comité de control interno, un modelo de plan de sensibilización, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que se lleven adecuadas capacitaciones. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos pidieron hace 2 años en el Hospital Antonio Lorena? Nos pidieron que hagamos una capacitación sobre el tema de anticorrupción y ética de los servidores públicos, ¿no? Eso le pedía esta interfaz del sistema de control interno. Entonces estaba en el rubro de capacitaciones. ¿Lograron ese tema de la capacitación? Sí, pusieron, ¿no? Entonces, ¿ya está implementado o no está implementado? Si hubiera estado, por ejemplo, en una invitación, hubieran puesto, ¿no? Iniciamos con invitación, no llegamos a implementarlo, ¿no? O de repente, si ya era última hora, como les dije que hay unos temas de plazos, no llegamos o llegamos a exponer el tema y ellos no lo sensibilizaron con los demás servidores, estaban en una etapa intermedia. Pero sí ya hubo la invitación, hubo la exposición y lo sensibilizaron con los otros servidores y estaba implementado, ¿no? Y entonces yo en el Hospital de Antonio Lorena hace 2 años sucedió eso. Y estaba implementado ese tema, entraron en ese rubro capacitaciones, se capacitó sobre temas de anticorrupción, sí, perfecto. Entonces ya está cumplido. Y así nos van a pedir diversos rubros, hay diversos rubros, capacitación, ejecución presupuestal, cómo vamos en el tema, por ejemplo, de contrataciones del Estado, capacitaciones, ya, por ejemplo, en el tema de salud, ¿no? Administrativos, asistenciales, cómo congeniar con nuestro público específico, que serían las personas que quieren acceder a los centros de salud, ¿no? Hace un par de meses, igual en el Hospital de Antonio Lorena, hubo una concientización sobre el tema del cáncer, ¿no? Y entonces entraban a ese rubro y dijeron, ¿no? Se llevó a cabo una sensibilización con el tema referido a la lucha al cáncer, ¿no? Y entonces se hizo la implementación adecuada, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen estos anexos? Que debe haber mecanismos de recopilación, de ahí se tiene que implementar un tema de matriz de vinculación de componentes del sistema de control interno, procedimiento para aplicar encuestas en el caso de que estos ítems dentro de lo que debamos implementar se deba hacer encuestas, por ejemplo, ¿no? Y así es este tema, ¿no? Metodologías de riesgo. ¿Qué riesgos hay si no implemento? Si hay una media implementación y si implementamos adecuadamente, se ha subsanado el tema de los riesgos, ¿no? Igual, ¿no? Consideraciones para la implementación del sistema de control interno a nivel de la entidad. ¿Qué es lo que pasa con esto, no? Que también hay un rubro en donde dice, se capacitó adecuadamente la implementación del sistema de control interno. No, estamos en una etapa inicial, en una etapa intermedia, o ya lo implementamos adecuadamente, ¿no? Y hay reportes de evaluación. Y como les dije, el siguiente año, de igual manera, esta dirección adscrita a la PCM nos va a correr traslado a la entidad del Hospital Regional del Cusco y van a mencionarnos, por favor, entidad del Hospital Regional del Cusco, infórmenos, ¿no? Estaban en una etapa inicial de implementación, ahora queremos que estén en una etapa intermedia. Después de la etapa intermedia, ya están adecuadamente implementados, y así, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Ahora bien, había unos temas interesantes acá que quería mostrarles en los sistemas de control interno. Acá, por ejemplo, ¿no? Justo lo que les mencionaba, no es un tema para asustarse, ¿no? Porque a veces, como servidores, a veces tenemos miedo también de lo que pueda decir Contraloría o el órgano de control institucional, ¿no? Acá que nos dice paradigmas que limitan la implementación del sistema de control interno, ¿no? En el sector público se considera que el control interno les corresponde implementar a los auditores gubernamentales, ¿no? Entonces, esto es totalmente falso, ¿no? Este es trabajo de toda la entidad. Perdón la interrupción. Por favor, a todos los participantes, se va a cortar. Por favor, volverían a ingresar. Por favor, se lo suplico. En el mismo link, por favor. Ya, doctor. Sigamos. Ya, entonces, ¿qué es lo que corresponde acá, no? Como se menciona, es un paradigma, ¿no? Muchos creen que la implementación lo debe hacer un auditor o lo debe hacer la Oficina de Control Interno, es totalmente falso, ¿no? Segundo punto, que la implementación del sistema de control interno solo debe ser realizado por el Comité de Control Interno, eso es totalmente falso también, ¿no? Que el sistema de control interno lo implantan todos los funcionarios y trabajadores de la organización. Eh,
estamos dentro de la implementación, no es que lo vamos a implementar todos, ¿no? Hay un encargado para que pueda informar a esta plataforma de la dirección